millones de años vamos a viajar. Extremas aventuras gigantesca y Felipe de su madre un regalo recibió. Y en ese momento todo cambió. De color amarillo sin clasificación, una extraña criatura de pronto apareció. La pregunta activada comenzó a girar. Y Felipe en el tiempo no paró de viajar. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En Dinopaca no encontrarás. Se quiere comer, volando un pterodáctilo irás de millones de años vamos a viajar. Extremas aventuras gigantescas. Arturo y Felipe nos van a llevar a través de un viaje. Montaron a la cresta de un triceratops, la resolviendo la vida por un rato. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Tu dinosaurio favorito. En Dinopaca lo encontrarás. Dinopaca. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Esperemos un segundo, Berto, que estoy mandando un mensaje a Julián. Espera. No, Berto, correte, dale, correte un poco. Berto, correte. Dale. ¡No hay señal! ¡No hay señal! ¿Cómo que no hay señal? ¡Malísimo esto! Dale, Berto, dale, Berto. Para, Berto, correte. Correte, porque tal vez sos vos el que está interfiriendo la señal. Porque sos muy grande, ¿entendés? Correte, quédate ahí, dale. Dale, Berto, no estoy jugando, quédate allá. Berto, por favor, necesito que te corras, porque si no te corres, no voy a Berto, te comiste mi celular. ¿Y ahora cómo voy a hacer para comunicarme? Pregunta activada. ¿Pero cómo? Que yo sepa, no había celulares en la prehistoria. Allá. ¡Oh! Hoy presentamos Sin Señal. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Pero yo no veo ningún teléfono por acá. ¿Cómo va a haber? Si deben faltar como 100 millones de años para que se inventen. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Creo que tengo una idea. Así que eras vos. ¿Te parece bien hacer semejante escándalo? ¿Para qué hablé?
Mira, yo vine hasta acá para averiguar cómo hacían los dinosaurios para comunicarse. Así que si me disculpas... ¿Estás siguiendo? ¿Por qué no te vas con tus papás? El mundo prehistórico es muy peligroso para que un cachorro como vos ande ahí solito. Dale, dale, anda. Dale, anda. ¿Estás perdido? ¿Eso es lo que te pasa? ¿Querés que te ayude a encontrar a tus papás? Bueno, vamos. Pero si los encontramos, vos me decís cómo hacen los dinosaurios para comunicarse. Cuando un chico se pierde en la playa, la gente se pone a aplaudir hasta que aparece su familia. Pero no creo que eso sirva acá. ¿Qué servirá acá? ¡Y esperá! ¡Que no me dejás pensar! ¿Eh? No lo había visto. Pero no te preocupes, ¿eh? Este ladra, pero no muerde. Siempre que vengo me persigue un ratito, pero después... Ups. ¡Qué oscuro que se puso de golpe! Es que los tiranosaurios Rex no se lavan nunca los dientes. ¿Y ahora qué pasa? ¡Contestaron! ¡Contestaron! ¡Ah! ¡Ey! ¡Esperá! ¿Qué? ¿Perdiste la señal? No te preocupes, ya. Yo no hice nada. No me habías dicho que tu mamá era tan... dinosauria. No me asusté ni un poquito. No, no es nada. Hice lo que cualquiera haría en una situación como esta. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Viaje a la prehistoria finalizado. Estuvo genial. Y ahora sé cómo hacían los dinosaurios para comunicarse. Los dinosaurios que vivían en manada tenían crestas con las que emitían sonidos para comunicarse entre ellos. Sí, es verdad. Era como un tubo en la cabeza. Así. Si algún peligro se acercaba, emitían sonidos para que los demás miembros estén alerta. Claro. Así era como hacían para protegerse. Lo mismo si algún integrante se alejaba demasiado. Sí, como el dinosaurio chiquito. O si quería buscar pareja. En los grupos grandes, los sonidos que emitían eran diferentes y hacían que se puedan reconocer unos a otros. ¿Quién lo hubiera dicho? Los dinosaurios podían comunicarse aún estando a distancia y no tenían que depender de si había señal o no. Eso me da una idea. Yo tenía esto. No, por acá. Acá. Ahí está. Creo que esto me puede servir. Mira, Alberto. Estoy a punto de comunicarme con Julián sin internet ni teléfono. Mira,
Vamos a intentarlo de vuelta, Berto. Mirá. ¡Escuchá, Berto! ¡Escuchá! ¡Es Julián! ¡Escuchó nuestra señal, Berto! ¡Felipe! ¿Qué es ese escándalo? No hay caso. Mi mamá no entiende nada de métodos de comunicación prehistórica, Berto.